kiosco. Oye, es que me da risa esto que decías Sí. de no van a ganar, la población no va a dejar que regresen los ladrones y por eso pareciera una manzana envenenada que el propio Exactamente, Calderón haya salido a decir tenemos que organizar, se tiene que organizar, como liderando un proceso dentro de la oposición en donde pues muchos deben de decir, pero bueno, si lo piensas, ¿quién podría liderar que tuviera una autoridad moral como para decir vamos a reconstruir la oposición? Pues Como es que dicen por se ve ahí, difícil, ¿no? en tierra de tuertos, de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? No, bueno, O sea, pero- es lo que está pasando con Felipe Calderón, que es un líder muy debilitado de la oposición, pero de los que cuando menos saca la cabeza y en medio de una circunstancia muy complicada para él, pero no hay más, al menos que el partido político opositor que plantea Calderón le llamen el del señor X, porque Claudio X González es otro líder visible, pero él se define como activista social. Y luego está Alito, que es, como dice la gobernadora Laida Sansores, un vandalito, que además tiene todavía cuentas pendientes con la justicia. O sea, no hay referentes muy claros. Y bueno, pues estamos también en medio de lo del plan B, la reforma electoral, la discusión y también otro una asunto marcha. importante a propósito de Tamaulipas, es ya el último proceso electoral en el que ha participado Lorenzo Córdoba como presidente del INE. Yo no sé si es para celebrar, pero ya fue su última elección de Lorenzo Córdoba, también de Ciro Murayama. Ya no van a participar en ningún otro proceso. Es interesante lo que viene también. Que por cierto salieron diciendo si se aprueba el plan B tal y como está, que además no sé qué están planteando porque pues ya se aprobó, básicamente. Ya nada más quedaría lo de hoy que tiene que ver con lo de los partidos, si se alargan o no. Pero salen diciendo Tamaulipas puede ser que sea la última elección democráticamente Hombre. llevada a cabo, ¿no? Que dices, justamente nada más pensando en Tamaulipas, la última elección, una barbaridad de cantidad de anomalías en esa elección, una elección totalmente amedrentada por parte de los cuerpos de seguridad de la propia Tamaulipas y donde el INE no dijo absolutamente nada, ¿no? O sea, sí, es Oye, se me también un hizo fresa cinismo. la Rosa de Guadalupe frente a las palabras de Ciro Murayama, este consejero, diciendo quizás sea la última elección genuina, democrática, libre. Ah, sí, Sí, claro. tirándose al suelo. Pero ¿qué hay del historial del atropellamiento a la voluntad popular? ¿Qué hay de los fraudes de 2006? ¿Qué hay del fraude de 2012? Que obviamente dejaron pasar un dineral en favor de Peña Nieto. Ah, no, de eso no se acuerdan nada. Hoy en día son impolutos según ellos. Y el presidente ha hablado de todo esto, ¿no? De cómo va este proceso, por un lado, que va a terminar en la Corte, y también de esta nueva marcha, que dice, es un pretexto, eso del INE no se toca, más bien, pues es lo que sin duda tendríamos que mencionar, un evento en donde los conservadores empiezan a aglutinar, a mostrar su fuerza hacia el 24, ¿no? Independientemente de la bandera en específico. Ya estamos en todo esto, ¿no? Sí, otra vez, ¿no? La simulación de estamos por una causa, en este caso democrática, cuando lo que realmente está sucediendo es esto, ¿no? Esta forma de aglutinarse de todo un bloque en torno a un proyecto o en contra de un proyecto, y aquí claramente es el proyecto del presidente López Obrador, pero lo que representa, es decir, no es el personaje, ¿no? Es la defensa de la soberanía, de los recursos estratégicos del país, el tema de que pues ya no se condonan impuestos, el tema de que se está distribuyendo la riqueza del país de otra manera, en donde evidentemente esto ha afectado intereses particulares de grupos particulares. Entonces, contra esto es contra lo que se está. Incluso la propia democratización del país, porque no olvidemos cómo se frenó que pudieran modificarse una serie de cosas que sí avanzaban en materia democrática, ¿no? Eso ya no se va a poder hacer, es muy mínimo la modificación que se hizo, y por eso dice el presidente, ¿por qué están apelando al discurso de la defensa de la democracia? En realidad lo que hay detrás es otra cosa. Vamos a escuchar. Imagínense si no hubiese habido el fraude electoral. Cuestan mucho los fraudes electorales. Por eso es importante la democracia. ¿Qué es
Lo otro, el que ahora estén inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos y se inconforman, pero repito, en el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces, es una manifestación no de Ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos que encabeza Claudio X González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo, están en su derecho. Vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres y les molesta que se apoye a la gente necesitada, porque son muy clasistas y muy racistas. Es interesante que, por ejemplo, van a participar intelectuales como Sergio Aguayo, que en su momento se opusieron al PRI autoritario y ahora van a marchar junto con Roberto Madrazo, Alito, Vicente Fox, o sea, se han juntado en una canasta. Dice Sergio Aguayo que López Obrador no puede con la aprobación que tienen los intelectuales. Por favor, la aprobación del presidente está arriba del 70% y sabemos que hay varios intelectuales que trabajan en favor del viejo régimen, que cuando menos están muy incómodos con lo que está pasando, porque no tienen acceso a esos contratos de asesoría, de conferencia por acá, ¿no? De cómprame los libros por allá, de, bueno, vamos a participar en un foro en donde vamos a cobrar una millonada. Todo eso se acabó. Y bueno, a propósito de lo que decíamos, está la discusión en torno al artículo de Felipe Calderón en Reforma, en donde pues dice, hay que resurgir como el ave fénix, ¿no? Entre las cenizas. Sí. Lo que es claro es que ahí no se equivoca en el hecho de sostener que la oposición necesita una resurrección, o sea, una terapia de choque. ¿No? Una terapia de choque, pero no tanto, ¿no? O sea, porque es partir de, pues, de los partidos que ya están, que están tremendamente desprestigiados y bajo un diagnóstico en el que, o sea, si uno ve lo que es la crítica de Calderón, pues todo eso es producto de una herencia que viene de esos gobiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, es que ahora el Reforma, también muy divertido, ¿no? Porque provoca polémica el plan de Calderón y destaca 3 cosas de este artículo que escribió. Dice, tiene que haber, las advertencias del expresidente Felipe Calderón son, 1, la restauración autoritaria que camina con el crimen organizado. Imagínate que Calderón diga que hay que restaurar una autoridad que va de la mano del crimen organizado. O sea, es decir, su secretario de Seguridad Pública está siendo juzgado allá y pues no está, fue mencionado, pero no está en el banquillo en ese momento en el juicio Felipe Calderón, pero es claro cuando hablamos del organigrama de estos mini cárteles, pues cómo va a quedar fuera el presidente Felipe Calderón. Entonces, esa es una medalla de oro al cinismo, porque también... Medalla de oro al cinismo. Por ejemplo, Luis Carlos Palomino hoy en día está en prisión por secuestro, por tortura, y Felipe Calderón le entregó en su momento una medalla, acompañado de Genaro García Luna. Entonces sí es un cinismo brutal. Además, ellos tuitean, se comunican como si realmente no hubieran gobernado ya este país, como si no hubieran sido ampliamente corruptos, sí, ¿no? Como si no hubiera estado al servicio de empresas transnacionales, como si no hubiera sabido exactamente lo que estaba haciendo Genaro García Luna, cobrando millonadas del cártel de Sinaloa y conformando su propio cártel, como sostienen los fiscales allá de Nueva York. Pero también, algunas otras expresiones interesantes de este artículo de Felipe Calderón. Te pongo el 2 y el 3 nada más. 2, generales encumbrados con prebendas y opacidad. Ahí un poco se relaciona igual con lo que acabamos de mencionar. 3, la ausencia de una oposición respetable, creíble y con liderazgo. O sea, decir el 1 y el 2 acompañado del 3 es que... Sí, bueno. ¿Cuál es la reflexión de Felipe Calderón en donde pues también hace el reconocimiento? Estamos en la lona. Pues ¿por qué creen que están en la lona? Pues es que no hay más que conectar 1, 2 y 3 aquí, ¿no? Claro, y además, o sea, ¿cuál es la opción? ¿Hacer un refrito a partir de los mismos? Por eso siguen como perros dando
vuelta, ¿no?, sobre su propio eje tratando de morderse la cola, porque no hay un cambio sustantivo. Lo que también reconoce Felipe Calderón es que estos partidos están perdiendo elecciones. Dice, tanto Alito como Marco Cortés deben de reflexionar sobre si se van a mantener perdiendo elecciones, siendo así los dirigentes de algo que se está achicando. O sea, ¿qué prefieren? Ser los presidentes de algo muy pequeño o de una expresión más amplia. ¿Cómo? A través de la ciudadanía. Pero aquí el punto clave es cómo la ciudadanía va a confiar en quienes ya gobernaron, en quienes ya robaron, en quienes se fueron a esconder a España para no rendir cuentas. ¿Cómo la ciudadanía va a confiar, por ejemplo, en Ricardo Anaya, que ante el llamamiento del juez fue corriendo a través de la ayuda del propio García Cabeza de Vaca a refugiarse en el extranjero? O sea, ¿cómo va a conectar con la ciudadanía? Por eso es nada más una cortina de humo y aventar expresiones muy simplistas, porque claro que tienen que conectar con la ciudadanía, pero el tema es, ya vimos lo que hicieron. O sea, ¿cómo vas a regresar con la gente? Además, bajo la amenaza de te vamos a quitar programas sociales, ¿no? No nos gustan las pensiones adultos mayores, vamos a quitar el Tren Maya, vamos a quitar el AIFA, tampoco nos gusta todo lo que ha hecho el señor López. Entonces, ¿cómo la gente va a confiar en eso? ¿No? Sí, una ciudadanía que, o sea, ya tiene muy claro, además en esta administración creo que ha sido como vitrina, ¿no? El contraste entre lo que sucedía y lo que por lo que hoy está sucediendo, en donde se voltea a ver a la población desde un lugar en donde no es a cambio de tu voto, entonces yo te doy una torta, o en este momento te doy un pago, o en este momento te doy un programa que luego te voy a quitar. O sea, porque así se ven los programas sociales desde el punto de vista de la oposición, así siempre se han implementado, ¿no? Y ahora pues hay un evidente contraste en donde pues sí se está voltando a ver a la población desde otro lugar al pueblo y con prioridades que tienen que ver con beneficiar a las poblaciones más precarizadas que pues jamás han tenido contacto la oposición con estas si no es para pedirles el voto. Así siempre, es. ¿No? Y por eso el presidente esa es su lógica siempre. Hace esta reflexión y dice, de entrada, ¿por qué Felipe Calderón habla de García Luna? Vamos a escuchar. No van a poder. Estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, los que engañaron al pueblo. Imagínense lo que significó en el caso de Calderón. Primero esto, ¿no?, de irse a trabajar a una empresa extranjera. ¿Dónde está el decoro? ¿Dónde está la dignidad del que llegó, haya sido como haya sido, a la presidencia y luego se vuelve empleado de una empresa extranjera, de un monopolio extranjero? Además, nombra de secretario de Seguridad una persona que hace acuerdos con un grupo para perseguir a otros, y de ser un funcionario menor se convierte en su brazo derecho, y no es capaz Calderón de dar una explicación. Ese texto, por ejemplo, si no fue entrevista, por honestidad debería de escribir sobre eso y qué pasó durante su gobierno en materia de seguridad y otras cosas que iban a ir saliendo, que tiene que aclarar. Pues ahí para el próximo artículo, ahí está la recomendación para Felipe Calderón, pero le decíamos que se está conformando este bloque y dentro de este bloque también están pues medios de comunicación, si hay que decirlo, y hoy en la mañanera pues hubo varios ejemplos de cómo están operando los medios de comunicación de la mano, ¿no?, de este bloque opositor, y uno de esos ejemplos fue pues una otra nota del diario Reforma sobre las pensiones de adultos mayores y cómo lo presentan como una alarma, mintiendo sobre el hecho de que las pensiones o el dinero que se da a las pensiones entonces va a quitar a otros programas sociales. Vamos a ver parte de lo que dijo sobre esto el presidente, la aclaración que hace y de dónde viene también. Alerta pensión universal. Consideran que disminuirán los recursos a otros programas. No,
No, no, no, no, no. Si tenemos presupuesto, este año vamos a tener como 339,000, este dato, para los adultos mayores. Esto es lo que dejaban de pagar de impuestos los machuchones, era lo que le condonaban de impuestos a los de arriba, a los que mandaban, pues, a los que van a venir el domingo. ¿Y por qué no dice reforma sobre el Fobaproa, el más de 1 billón de pesos que todavía debemos, que estamos pagando? Ahí sí, pues es deuda, ¿no? Que ayudó a los machuchones, a los de arriba, a los banqueros. Y cuando se trata de inversión social, ahí sí ya les da codo. Y por cierto, a propósito de reforma, me llama la atención que Denise Dresser hoy escribe y se lanza en contra de Carlos Slim. Dice, él está feliz, feliz, feliz con el presidente López Obrador. Bueno, lo que pasa es que el ingeniero Slim no está en la grilla. Algunos quisieran que fuera con la matraca el próximo domingo 26 de febrero, a decir, el INE no se toca y los empresarios estamos muy preocupados, nos está yendo muy mal. Quienes se ponen a trabajar en este país les está yendo bien y ahí están los datos, lo hemos dicho. La estabilidad, la inflación controlada dentro de los límites más racionales que se ha podido. Y también tenemos un clima de negocios, inversión extranjera directa, la posibilidad de que los propios empresarios sigan avanzando sin la necesidad de estar robando ni viviendo del presupuesto. Eso sí, pagando impuestos, que por cierto, Carlos, hay que recordar que recientemente vendió una empresa en Estados Unidos y pagó un dineral de impuestos en México. Entonces, algunos quisieran también que López Obrador se enfrentara con los grandes empresarios, pero esto no ha sucedido porque les ha ido bien, ¿no? Y no es un tema de corrupción, no es un tema de tráfico de influencias, sino porque que es les como lo quieren presentar, ¿no? O sea, los empresarios que no están con nosotros queriendo boicotear el proyecto del presidente, entonces son unos corruptos, ¿no? Eso es un poco la idea que quieren plantear. Bueno, pues así la reflexión sobre esto. Hubo varios ejemplos, no fue el único, también trató, por ejemplo, el de Proceso. Por cierto, si usted ve la portada de Proceso, que plantea negocios de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente dice, eso se va a aclarar, pero un poco lo que está detrás es lo mismo. Y así, como está, eso, mira, todo, ¿no? O sea, también el aeropuerto Felipe Ángeles, de ese sí le vamos a dar otro ejemplo más adelante, pero la idea es también o están con nosotros o están en contra de nosotros, y los que están en contra de nosotros entonces son unos corruptos, son unos vendidos, etcétera. Bueno. Y sobre eso de negocios en el ejército, dijo el presidente, se va a aclarar, y bueno, pues el ejército participa en el Banco del Bienestar, creando las sucursales, también pone todo lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, ¿no? Los cuarteles, está en el Tren Maya, en el Felipe Ángeles, y pues da contratos. ¿Que eso significa corrupción? Dice el presidente, no. Por eso lo de Proceso es penoso, dices, está a nivel de la alarma. Porque más no se lo Julio ha podido Scherer probar, ¿no? Debería estar muy molesto, ¿no? En donde quiera que esté el fundador de Proceso con ese tipo de periodismo. Y bueno, pues viene algo interesante porque López Obrador es un estratega de la política. Él desde tiempo atrás ya venía diciendo, júntense, ¿no? Los opositores. Hay que recordar la famosa lista de cuántos eran, más de 70, ¿no? Sí, empezó con 50, lo llevó a 70. Se fueron sumando de los opositores que han alzado la mano para ser presidenciables. Celebrando que se quiten la máscara, ¿no? Ahí están todos juntos como siempre nos han demostrado, nada más que ahora sí lo están formalizando, ¿no? En esta coalición en donde entran, pues ahora sí que todos. Y ya hay encuestas, por cierto, de cómo se vienen perfilando estas figuras de la oposición. Particularmente hoy presentó cómo van en el PRI y en el PAN, y también, como dices, es una estratega porque efectivamente dice, bueno, ¿y cómo se van a poner de acuerdo? ¿Van a dejar afuera al PRI? ¿Van a dejar fuera al PAN? ¿Cómo va a estar esto? Lili Téllez encabeza, como estamos viendo aquí, según esta encuesta de Encol, con un 30%. Después le sigue, es que sí llama la atención, Ricardo Anaya, que está pues como que prófugo, ¿no? Al menos ese es el comportamiento. Margarita Zavala un 22%, Santiago Krill 20%, así sería más o menos las tendencias que muestran de simpatía, ¿no?
4 de quienes se han querido postular por parte del PAN. Y luego está el PRI, que también dice el presidente, pues miren, es que no puede ser que ¿no lo tenemos? Sí. Bueno, pero No, encabeza Beatriz Paredes, ¿no? En el caso del PRI, pero sí están muy bajitos también, ¿no? Los Están priistas. bajitos. En el caso de Lili Telles tendremos que cuestionarnos qué ha hecho, cuáles son sus méritos, porque llegó a través de Morena, traicionó al presidente López Obrador, o sea, brincó de un lado a otro. ¿Y qué ha hecho? Amenazar, amagar al presidente. ¿Recuerdan cuando iba a hacer la entrega de la medalla a Belisario Domínguez, que dijo, aquí vamos a enfrentar al violador serial de la Constitución? A tal grado que dijo al presidente, mejor le mando una carta a Ifigenia Martínez por esta condecoración y no voy a asistir al Senado al show de Lili Telles. Pero entre la derecha, Lili Telles pareciera que va ganando adeptos, ¿no? Sí, no, y ella está contenta, pero también pareciera que pues sería una aspirante débil, precisamente por eso, por el hecho de que llegó a través de Morena, traicionó al electorado de Sonora y bueno, pues ya no podríamos especular tanto más, pero sí pareciera que no le incomoda mucho al presidente que Lili Telles pudiera ser, ¿no? La candidata. Y en el caso de Santiago Krill, le está echando ganas en las redes sociales, dice que él es el garante de la Constitución, ya se subió al TikTok, en cada pero no acto, prende. hace shows mejor en la cámara. que nos explique lo de los permisos de los casinos y todo eso, de sus amigos que son bien también adinerados. explica varias cosas. Pero bueno, luego ya le vamos a hacer una recuperación de cómo van entre distintos partidos, porque pues sí hay también eso, pero no se lo trajimos ahora porque no es el tema central. Finalmente, un poco se trataba y en la mañanera fue presentar los dos proyectos y quiénes están del lado de la oposición, que aquí son muchos, no nada más, como veíamos, no nada más estábamos hablando de los partidos políticos, pero bueno, también los partidos políticos y sus personajes. Y en el fondo, esto que también mencionábamos, ¿no? Los dos grandes proyectos. Y como parte de el proyecto, como parte central del proyecto del presidente López Obrador, la defensa de la soberanía en la administración, el manejo y la propiedad de los recursos estratégicos y naturales de la nación. Y una de esas cosas es el litio, frente además lo que se plantea como un horizonte en donde va a ser muy, muy, muy importante para la economía del país. El fin de semana, en su gira por Sonora, una de las cosas que sucedieron es que se hizo público el decreto que se emitió para que los recursos de litio, las reservas de litio, pasen a manos de la Secretaría de Energía y con esto se garantice que pues sean efectivamente de la nación. Vamos a ver parte de lo que fue este evento o de lo que dijo el presidente porque hay un mensaje claro aquí. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. Entonces es un momento histórico, ¿no? Sí, hay que nada más decir que hay amparos contra esta situación, ¿no? O sea, así como hubo una gran resistencia en su momento contra la nacionalización del petróleo y hoy lo recupera otra vez el presidente con toda esta historia, incluso de nacimiento del PAN en función de ese contexto para oponerse a eso. Bueno, ahorita pues también tenemos todo un movimiento en contra de esto que está sucediendo con el litio, ¿no? De que se nacionalice, de que haya un control, una rectoría por parte del Estado en qué va a pasar con todo ese recurso, pues que se trata de que beneficie finalmente a los mexicanos. Y se dejan claras las reglas del juego porque algunos dicen, ¿cómo nos metemos a ese negocio? Incluso, bueno, pues la empresa Litio MX tiene la rectoría y entendemos que podría asociarse en algunos aspectos con privadas. Pero, pues sí, le están echando el ojo a México, como otras regiones del mundo, por este mineral estratégico. Y hay que destacar que, bueno, por una parte se ha hablado de que Tesla estaría buscando establecer una planta, una gigaplanta. Primero dijeron que en Nuevo León, incluso el gobernador Samuel García ya estaba muy contento, que había recibido ahí a Elon Musk de una manera informal.
Y por otro lado, se nos está diciendo ahora por parte del canciller que Tesla estaría buscando pues tener un ecosistema en nuestro país, o sea, establecerse en diversas regiones, incluyendo la zona cercana al AIFA, que eso les va a dar el patatús a los conservadores, porque dicen que el AIFA no sirve para nada, pero es el reconocimiento de que tiene una posición estratégica. Veremos qué decide Tesla. Va a hablar el presidente López Obrador con Elon Musk y también, a propósito de las reglas del juego, dice López Obrador, pues ya no en el norte del país, porque no hay agua de entrada. Vamos buscando otras zonas y seguramente Samuel García estuvo viendo la mañanera hoy con el ojo así Remy, ¿no? O sea, llorando poco a poco, porque pareciera que López Obrador le va a decir a Elon Musk, en todas partes menos en el norte, ¿no? Del país. Así es, quedó muy claro y muy bien establecido el criterio del presidente, de la prioridad del presidente, de dos cosas, ¿no? Uno, equilibrar el desarrollo en el país, como lo está haciendo con las obras en el sureste, y por otro lado, en función también de cuidar los recursos naturales, que no hay igual en todos los lados del país y que ha sido irracional la forma en que se han otorgado, por ejemplo, concesiones para industria en lugares como el norte, donde no hay agua. Entonces el presidente dice, no. En Nuevo León, no. Es una muy buena noticia. Nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. Celebramos que se esté decidiendo México como lugar para que lleguen estas inversiones de la industria automotriz. Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento. Hay ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico. Y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León. ¿Y por qué le falta el agua a Nuevo León? Bueno, porque ha crecido mucho, no solo su industria, en consecuencia ha crecido mucho la población. No es poner una planta. Además, los de Tesla están interesados en el Plan Sonora porque también desarrollan energía fotovoltaica. Entonces, pues se está aprovechando, ¿no? La situación geográfica de México, también lo que implica el ambiente de negocios que es sano, porque no hay políticas de corrupción. Hay que destacar que hay algunos empresarios se quejaban antes de que ciertas empresas tenían pues agarraderas con el poder y les daban muchas posibilidades de desarrollo, y en este caso pues ya hay piso parejo. Se habló de... ¿Qué más? No, sobre Tesla. sobre este tema, sobre este mismo tema, que, o sea, planteando cómo se está dando una relación distinta a partir de la información y de las prioridades que se establecen en esta administración. Pues dice el presidente, tenemos que darles todo el panorama sobre qué es lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, con el agua, ¿no? O sea, hay una desproporción total entre lo que se da en términos de concesiones con respecto a lo que tiene de agua distintas regiones del país. Y hoy el presidente nada más lo resumió así. Creo que es importante, que lo veamos. Vamos. Miren lo que les digo del sureste. Y aquí hay una oportunidad que hay que hablar con las empresas extranjeras y empresas también nacionales. Todo el comercio se tiene acá con Estados Unidos, todo el intercambio. Pero acá en la costa este no tenemos intercambio comercial de Alabama hacia Nueva York, hacia Canadá. Y lo podemos lograr aquí. Por eso el desarrollo del istmo, los parques, que se tiene agua, se tiene gas, se tiene energía eléctrica, no hay tanta población, hay más tierra que población.